el viento entre los árboles como un susurro, el eco de algo antiguo que se niega a morir. En el condado de Robertson, Tennessee, la oscuridad no solo cae con la noche, habita en la historia misma de la tierra, impregnada en el aire que respiran sus habitantes. Dicen que el mal tiene memoria, y en la granja de los Bell, su rastro nunca se desvaneció del todo. Todo comenzó en 1817, cuando John Bell y su familia se enfrentaron a lo inexplicable. Al principio fueron ruidos, golpes en las paredes, susurros indescifrables que parecían provenir del interior de la casa. Luego, las cosas empeoraron. Animales inquietos, puertas que se abrían solas, una presencia invisible que exudaba un aire de malevolencia pura. Pero lo que más aterró a la familia fue el tormento dirigido a Betsy Bell, la hija de John. Su cuerpo era presa de un ente que la golpeaba, la arañaba, la sujetaba con fuerza en la noche. Ella gritaba, pero nadie podía ayudarla. Nadie podía ver lo que la atacaba. No pasó mucho tiempo antes de que la entidad comenzara a hablar. Su voz surgía de la nada, modulando entre el susurro y el rugido, proclamando su identidad con un tono burlón. La criatura se regodeaba en el miedo que inspiraba, se alimentaba de él como un parásito. No tardó en proclamar su objetivo, atormentar a John Bell hasta verlo caer y asegurarse de que Betsy nunca se casara con Joshua Garner, su prometido. La historia de la bruja de Bell se extendió más allá de la familia. Vecinos y forasteros fueron testigos de lo imposible, objetos que volaban por la habitación, voces que emergían del aire vacío, sombras que se movían donde no deberían. Incluso el futuro presidente Andrew Jackson, intrigado por los relatos, decidió visitar la granja. Se dice que al acercarse con su equipo, sus caballos se detuvieron sin razón aparente. Una fuerza invisible los paralizó y una carcajada espectral resonó en el aire. El sufrimiento de los Bell alcanzó su punto culminante el 20 de diciembre de 1820, cuando John fue encontrado en su lecho, incapaz de moverse. Junto a él un frasco de líquido oscuro del que nadie sabía su procedencia. Un miembro de la familia, desesperado por respuestas, vertió unas gotas en la boca de un animal. La criatura cayó sin vida al instante, pero la entidad no desapareció con él. Siguió rondando la casa, aferrada a la promesa de impedir la unión de Betsy Bell con su amado. Día tras día, susurros venenosos llenaban sus noches. Al final, Betsy rompió su compromiso y con ello, la presencia poco a poco se desvaneció, pero no desapareció del todo. Antes de marcharse, prometió volver en 7 años. 7 años después, la bruja cumplió su palabra. Regresó, aunque con menos fuerza, y dejó tras de sí un rastro de fenómenos inexplicables que persistieron por generaciones. Se dice que su esencia nunca abandonó la tierra, que aún habita en la cueva cercana a la antigua granja. A los osados que se atreven a entrar, se les advierte: escuchen con atención. En el silencio, pueden oír los susurros de algo que jamás se fue. Con el paso del tiempo, exploradores, curiosos y escépticos han intentado descifrar el misterio. Algunos afirman haber sentido una presencia inexplicable en la cueva, el roce de algo invisible en la piel. Otros aseguran haber escuchado su voz, un murmullo ahogado que los insta a marcharse, pero nadie ha logrado obtener una respuesta definitiva. Las teorías sobre la bruja de Bell son innumerables. Algunos creen que la entidad era el espíritu de Kate Batts, regresando para cobrar venganza. Otros piensan que era algo mucho más antiguo, un ser que se alimentaba de miedo, un eco de energías que se quedaron atrapadas en la tierra. Hay quienes afirman que la historia fue exagerada con el tiempo, distorsionada por el miedo y la superstición. Pero una cosa es segura: el nombre de la bruja de Bell sigue susurrándose en Tennessee, un recordatorio de que lo inexplicable no siempre se desvanece con los años. La bruja de Bell no es solo un relato, es un eco en la historia, un vestigio de algo que desafía la razón. Tal vez una advertencia de que algunas sombras nunca se disipan.
suscríbete.